clases. Hoy vamos a seguir un poco, digamos, la temática de la anterior clase que dimos sobre Arturo Frondizi. Estas clases yo las llamo de historia contemporánea, porque es historia, ya pasó, pero alguien se acuerda. Esa es la diferencia entre la historia contemporánea y la historia. Nadie se acuerda de Garay, pero muchos se acuerdan de Frondizi, y muchos se acuerdan también de Perón, que es la clase que vamos a dar ahora, después de los auspicios. Bueno, ustedes saben que para lograr el desarrollo económico, un país cualquiera, tiene que combinar dos movimientos, dos tendencias, en cierto modo contrapuestas. Uno, la tendencia a la acumulación. Si no se acumula capital, no hay inversiones, o la inversión no hay crecimiento. Pero la otra tendencia es la distribución, porque si unos pocos se quedan con todo, finalmente hay una crisis política tarde o temprano, ¿no? Y la Argentina, en cierto modo, pasó por otros dos extremos, cuando Perón era joven todavía. En los años 30, después del golpe del 30, algún día vamos a hablar también de los golpes militares en Argentina, toda la etapa conservadora, que duró del 30 al 43, fue muy concentradora y muy acumuladora. El país creció mucho, hubo muchas inversiones, pero ignoraba que había del otro lado del riachuelo. Había un problema social ahí, y no lo veían, ¿no? Entonces vino un exceso de lo que a veces se llama capitalismo salvaje. Es como demasiado capitalismo, ¿no? Pero después, cuando vino Perón, se fue el país al extremo opuesto, y vino el populismo, que consiste en distribuir, y no acumular como se acumulaba. Así que la Argentina tuvo como dos excesos: un exceso acumulativo y con Perón un exceso distributivo, en que el crecimiento paró, pero se distribuyó. Parece como que no hubiéramos logrado el equilibrio entre acumulación y distribución, por lo menos en esas décadas. No sé si ahora lo estamos logrando, pero en esas décadas no se logró. Además pasó otra cosa que es interesante también para explicar la llegada de Perón, ¿no? En el país, hacia los años 40, digamos, había tres figuras dominantes, tres figuras políticas, ¿no? Uno era Justo, el general Justo, que había sido presidente conservador del 32 al 38, y sobre todo manejaba el ejército. Ya después del 30 importa el ejército. Hasta el 30 era civil el país. Después del 30 importaba quién manejaba el ejército, y Justo lo manejó, prácticamente desde el golpe que derroca, digamos, a la administración anterior, a Irigoyen, ¿no? Y prácticamente hasta su muerte. Ahora, pasó una cosa curiosa. Justo muere en el principio del 43. La otra figura importante era Alvear. Alvear había sido presidente radical después de Irigoyen del 22 al 28. Y Irigoyen después se murió y era el que manejaba el Partido Radical. Había dos grandes partidos, los radicales y los conservadores, que lo manejaban, Alvear los radicales y Justo los conservadores, ¿no? Y a la tercera figura, el tercero, no en discordia, pero era en concordia en realidad, se entendían muy bien los tres, fue Ortiz, que fue presidente. Después de Justo vino Ortiz, pero con diabetes. Y en esa época la diabetes, chau, ¿no? No había insulina, ¿no? Así que esto se estaba descubriendo recién la insulina. La verdad que Ortiz se enferma, finalmente delega el mando en Castillo, que era el vicepresidente, y en 6 meses, el país se queda sin sus tres principales referentes, Justo, Alvear y Ortiz. Con este agravante, digamos, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y todo se definía en la Argentina si uno era aliadófilo o era germanófilo. Eso era todo. Quizá ustedes en sus familias se acuerdan.
La gente, en las familias mías, la mía por ejemplo estaba dividida entre germanófilos y aliadófilos. Yo tenía muy pocos años, hasta que hicieron un recuento en casa, en un gran almuerzo, y un tío mío que era nazi directamente, me dijo, si decís aliadófilo te pego un coscorrón. Y ahí me hice germanófilo, porque era así la cosa, ¿no? Entonces, estos tres referentes se encolumnaban a favor de los aliados, de los ingleses, de los norteamericanos, de los franceses, y si hubieran vivido, hubieran pasado dos cosas. Primero, Perón no hubiera tenido por dónde entrar. Y segundo, hubieran inclinado a la Argentina con los vencedores. En cambio, Perón venía toda una corriente germanófila, bastante lógica, porque el ejército argentino estaba formado por los prusianos. Todos los oficiales argentinos que salían del colegio militar, los más brillantes, iban a Berlín y hacían de subtenientes sus primeros años en Berlín. Por ejemplo, a Uriburu, que fue el jefe de la Revolución del 30, le decían von Pepe, de tan alemán que era, ¿no? Entonces, de alguna manera Perón prolongó esa tendencia, ¿no? Así que se mueren los tres en 6 meses y queda la cancha libre para el genio político de Perón, ¿no? Que entró en un terreno ya prácticamente descampado, ¿no? Así que vamos a escribirlos acá. Son 3 referentes muy importantes, ¿no? Son entonces Justo, Alvear y Ortiz. Perón. Pasa mucho eso, en la historia. De golpe la historia se queda como sin actores. Piensen ustedes, por ejemplo, en Kirchner. De golpe, Duhalde no seguía, nadie agarraba, ¿qué pasaba? Y ¡pum! Entra alguien, ¿no? Este alguien acá fue Perón, ¿no? Y Perón tuvo otra característica también parecida a la de Justo, ¿no? Porque en esa época, a partir del 30, cuando, digamos, mejor dicho, en verdad, a partir del 16, cuando Irigoyen es el primer presidente constitucional elegido por voto popular, Irigoyen mete en el ejército de nuevo a una cantidad de coroneles que eran irigoyenistas y se lo habían echado. Y ahí se produce, los militares lo que menos les gustaba, que le metieran a alguien de afuera, alguien que ya había sido y estaba retirado. Entonces forma una logia, llamada la Logia General San Martín, cuyo jefe era Justo. La logia implica un cambio en las lealtades, porque usted obedece a la logia y no a su comandante, ¿no? Y después, cuando Perón empieza a cumplir el papel de Justo, como digamos el que empieza a coordinar el ejército y a mandarlo, funda otra logia que se llamó el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, ¿no? Además, Perón era justista, eso me lo dijo él a mí. En los 30 era capitán, pero estaba con Justo, ¿no? Esta idea de que los militares que se meten en política, como él y como Justo, y como otros, no Roca, por ejemplo, ¿no? De modo que tenemos también para escribir acá la Logia San Martín y el GOU, ¿no? Como antecedentes de todo lo que iba a venir después. Mientras estos 3 personajes, ¿no? Justo, Alvear y Ortiz, comandaban la política, Perón estaba en Italia. Era un coronel joven que lo habían mandado a Italia a estudiar. ¿Qué iba a estudiar? El fascismo italiano. Era Mussolini el que estaba en esa época en Italia. Y él, yo hablé bastante con él tenía marcas del Mussolini, pero clarísimas, ¿no? Es decir, la idea mussoliniana de tener el pueblo organizado, ¿no? Con conductores, con grandes desfiles, todo eso es Mussolini. Igual que la ley del laboro. La ley del laboro de Mussolini era que cada gremio tiene un solo sindicato, que todavía tenemos la ley del laboro nosotros. Entonces eso permite que no haya pluralismo sindical.